Bueno, démosle un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muy bien, gloria al Señor. Gracias, Jesús. Siempre estamos explicando estos principios porque siempre es un gozo y una alegría ver caritas nuevas. Así es como tiene que ser, ¿verdad? Amén. Y si yo hubiera entrado a un ambiente así cuando el Señor me salvó, seguramente no hubiera entendido todo. Pero ¿saben qué? Yo de plano fui un bicho raro desde el principio. Amén. La primera vez que oí gente hablando en lenguas, yo dije, eso quiero. Tiene que ser de Dios porque estamos hablando, si estamos hablando de Dios, estamos hablando de algo sobrenatural. O sea, no espere que si esto es Dios, no haya nada sobrenatural, pues. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Bueno, Dios no nos pide entender las cosas, pero si Él nos está llamando, si Él nos está atrayendo, cuando estamos en un ambiente cargado con la presencia de Dios, algo aquí adentro se levanta, algo aquí adentro se despierta y decimos, eso es lo que mi alma ha estado buscando, eso es lo que mi espíritu ha estado buscando. Amén. Y es cuestión de tiempo, no mucho, no demasiado, no hay necesidad y poco a poco vamos a entender y a tener la experiencia de alabar a Dios nosotros también con todo nuestro ser. Cada quien de acuerdo a su experiencia, por supuesto, ¿verdad? Amén, pero con todo nuestro ser, ¿sí? Amén. Bueno, gracias al Señor. Vámonos a Primera de Reyes 19 y vamos a empezar nuestra enseñanza de hoy donde la terminamos la semana pasada. Y hemos estado hablando acerca de Elías, directa o indirectamente. Hemos estado estudiando una tremenda experiencia que tuvo Elías, el profeta, en Primera de Reyes, capítulo 19. Y sin regresar a toda la historia, porque ya pues hemos tomado algunas semanas en analizar muchos detalles y no vamos a poder analizarlos todos, porque pues tampoco es la intención. Pero Elías peleó unas batallas tremendas. Él era una persona, un hombre de Dios, era un profeta. Él se enfrentó con 400 profetas falsos que adoraban a Baal, 450 ¿sí? Profetas que adoraban a Acera y a su comandante en jefe, que era nada más y nada menos que Jezabel, quien se casó. Ella era hija del rey de los Sidonios y ella se casó con el rey de Israel, del reino del norte, con Acab. Así es que, bueno, el hecho es que la situación era muy precaria, ¿verdad? Y Elías se enfrentó con esos profetas, los eliminó y cuando Jezabel oyó que Elías había eliminado a sus profetas, Jezabel pronunció una sentencia en contra del profeta Elías y esto se lo trajo hasta el sótano. Primera de Reyes 19, verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Alguna vez ha estado usted allí? Dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. La palabra dormido en esta ocasión en el idioma hebreo significa estar decaído, viejo, rancio. O sea, estaba hasta abajo, por fuera y por dentro. Estaba completamente decaído, deprimido, se sentía completamente derrotado y sin una gota de energía para poder seguir adelante cualquiera que sea el camino que Dios tenía para él en el futuro. Así es que, bueno, este era el estado de Elías. Pero ¿saben qué? Dios es muy fiel y muy bueno con aquellos que le aman, con aquellos que le buscan. Dios no está esperando que aquellos que le aman sean perfectos,
para intervenir en sus vidas y ayudarlos cuando necesitan ayuda. De hecho, necesitamos ayuda las 24 horas del día. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de toda la ayuda que recibimos de arriba, ¿verdad? Amén. El que un día nos sintamos como Elías no borra ni anula todas las elecciones correctas que hayamos hecho desde el día 1 por el Señor. Amén. Y el que nos sintamos un día como se sintió Elías no significa que hemos dejado de amar a Dios, pero ni un ápice. O que Dios nos ha dejado de amar a nosotros. De ninguna manera. Amén. De hecho, Dios no está supeditado a cómo nos sentimos o a cómo no nos sentimos. Él tiene un plan, Él tiene un propósito, Él nos ama y se va a llevar a cabo su plan y su propósito en nuestras vidas. ¿Sí? De hecho, cuando terminó toda esta historia, saltándonos a lo que sigue, Dios no le hizo mucho caso a Elías. Le dijo, oye Elías, tengo una tarea para ti. Y él todavía tenía que ungir a un profeta, a Eliseo, y tenía que ungir 2 reyes, al siguiente rey de Israel y al siguiente rey creo que de Siria. ¿Sí? Así es que, pero de todos modos Dios intervino porque Elías necesitaba ayuda. Y los momentos en los que nos sentimos nosotros más abajo, más débiles y más derrotados, son los momentos en los que el diablo viene y empieza a decirnos toda clase de cosas, ¿verdad? Y empezamos a sentirnos tan culpables y tan mal porque pensamos, ¿cómo puede ser que esto me esté pasando a mí? Y nos sentimos totalmente inmerecedores de nada, pues nunca lo hemos sido, ¿sí? Y totalmente derrotados, como dije. Amén. Y el diablo nos hace creer que estamos en el peor momento de nuestra vida y que lo que nos está pasando es lo peor que nos pudo haber pasado. Pero les tengo noticias. Dios nos lleva a esa clase de momentos, porque es allí donde Dios nos puede servir cierta clase de pan que de otra manera no podría. Y mientras más nos vaciamos de nosotros mismos, más puede el Señor llenarnos con su gloria. Amén, con su presencia, con su verdad, con su luz. Amén. Así es que, entendiendo lo que sigue después, vamos a descubrir que esto que le estaba pasando a Elías, al final de cuentas, operó a su favor y fue lo mejor que le pudo haber pasado. Porque miren lo que pasó. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido, decaído, deprimido, ¿verdad? Ok, se envejeció como 100 años en 3 minutos cuando oyó las palabras esas de Jezabel. Pero luego dice, he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Ahora esta segunda palabra dormirse ya se las he explicado, es completamente diferente a la palabra anterior en el idioma hebreo. En este caso significa reposar. ¿Saben qué ocurrió cuando se comió el pan y bebió del agua en esta primera ocasión? Su alma y su espíritu estaban en paz otra vez, reposados, tranquilos, quietos, y había llegado la quietud a su alma. Amén. Estaba reposado. Pero entonces vino el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Ahora, creo que esto no lo mencioné la semana pasada, pero en el versículo 7 dice, en la Biblia King James, en la nuestra dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. En la versión en inglés dice, levántate y come porque esta jornada es demasiado grande para ti. Y Dios no nos va a pedir algo demasiado grande, sino sin echarnos Dios la mano y darnos la provisión y la sustancia divina, sobrenatural que necesitamos para seguir adelante. Verso 8. Se levantó pues y comió y bebió. Comió y bebió la segunda vez. Es el mismo pan y la misma agua. Pero esta segunda vez el pan y el agua lo levantaron por fuera. Comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de
Dios. Vaya si no lo fortaleció esta comida. Nuevamente en la Biblia King James en inglés dice, y se levantó y comió y bebió y fue en la fortaleza o en el poder de esa comida 40 días y 40 noches. Amén. Dios tiene pan para nosotros, tiene pan para cada uno de nosotros. Y cuando peor nos sentimos es cuando Dios está preparando el escenario para darnos el pan que necesitamos y levantarnos para que sigamos nosotros adelante en nuestra jornada. Amén. Ok, ¿se acuerdan ustedes del Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Me guiará por sendas de justicia. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos o en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Oyeron eso? ¿Aderezas mesa? Ahorita vamos a irnos a la mesa, pero Él nos sirve una mesa en medio de la aflicción, en medio de los enemigos. Ahí hay una mesa. Cuando nos sentimos como Elías, Señor, mejor quítame la vida. Ya no puedo dar un paso más, ya no tengo una gota de ánimo, de energía. Es allí donde Dios nos sirve la mesa. Ahora, hoy quiero explicarles lo siguiente y jalen todo lo que les he venido explicando de esto, ¿verdad? Pero esa mesa, Dios la sirve. Nosotros tenemos que saber dónde buscarla. Amén. Nosotros tenemos que saber dónde buscarla. Ahora, antes de hablar de la mesa, regresemos aquí a un detalle en la historia de Elías. Verso 6 dice que era una torta cocida sobre las ascuas. ¿Por qué no solo dice una torta cocida? O sea, si estaba cocida, necesitaba algún tipo de fuego para que quedara cocida y pudiera ser fácilmente asimilable, ¿verdad? ¿Por qué ese énfasis? Una torta cocida sobre las ascuas. Ahora esta se la sirvió el ángel de Jehová. Si recuerdan todas esas lecciones y leen cuidadosamente su Biblia, van a recordar que cada vez que la Biblia habla del ángel de Jehová, realmente está hablando del Señor Jesucristo. Amén. Él le sirvió ese pan. Él le preparó ese pan. Ahora, ¿de dónde sacó el carbón para hornearle el pan? Que es tan importante que aquí dice un pan cocido sobre las ascuas. ¿Qué clase de pan nos da el Señor a comer? Y en el tabernáculo mosaico precisamente pusieron la mesa con los 12 panes en el santuario, en el lugar santo. Hay unas lecciones hermosísimas en donde podemos entender cómo el pan refleja diferentes aspectos de la naturaleza de Jesucristo, el pan de vida. Amén. ¿Sí? Cómo ese pan representa la palabra de Dios que nosotros debemos comer continuamente. Amén. Ese pan en el tabernáculo que levantaron los israelitas en el desierto, lo preparaban los sacerdotes y lo comían los sacerdotes en el lugar santo en el día de reposo, que era el día que renovaban el pan. Qué detalle más hermoso, ese pan se renovaba cada día de reposo. Quiere decir que siempre hay pan fresco para nosotros, siempre hay pan nuevo para nosotros. Amén. Hay muchas lecciones maravillosas. Acabamos a irnos a algo de todo eso. Pero en esta ocasión a Elías no fue un sacerdote el que vino y le dijo como a David: mira, el único pan que tengo es este del lugar santo, a ver, come. ¿Se acuerdan que David lo hizo con sus hombres? No, en este caso fue Jesús mismo el que se lo trajo. Jesús se lo preparó. Amén. Entonces, solo quiero recordarles algo acerca de estas ascuas de fuego. Y ni les voy a dar la lección completa porque si no nos quedaríamos solo con las ascuas de fuego. Amén. Pero vámonos por favor a Cantares, por supuesto a Cantares, capítulo 3, verso 6. Cantar de los Cantares, capítulo 3, verso 6. Si esta es la clase de pan que Jesucristo le sirvió al profeta Elías, créanme, esta es la clase de pan que Él nos sirve a nosotros.
Amén. Cuando buscamos la mesa, esta es la clase de pan que hay servido sobre la mesa. Los sacerdotes comían un pan natural, un pan físico que ellos mismos preparaban y renovaban semana tras semana. Pero cuando se trata de comer del Señor Jesucristo, este es el pan que el Señor tiene para nosotros. Cantares capítulo 3. En el versículo 6 describen un cuadro asombroso. El Señor Jesucristo, el esposo celestial, viene a tomar a su amada por esposa. Aquí en Cantares capítulo 3, verso 6. Y en la antigüedad, en las bodas que se celebraban en esas latitudes y en esas épocas, generalmente los novios venían sobre un palanquín, un asiento, un trono que sus amigos llevaban sobre los hombros, y entonces allí venía el novio. Todavía lo hacen en Medio Oriente muchas veces, ¿sí? Levantan al novio, levantan a la novia y lo sientan en palanquines, que son pues estas sillas que ponen sobre dos barras, y aquí está la gente abajo cargándolos. Ahora, aquí están describiendo este palanquín o este trono o esta, pues no es carroza, porque si es un palanquín hay gente que viene cargándolo. Pero están describiendo el trono del Señor Jesucristo, el trono de nuestro amado esposo celestial. Y dice, verso 6, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón. Salomón representa a Jesucristo, el amado esposo celestial. Dice, 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra. Cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por o para las doncellas de Jerusalén. La palabra recamado en el idioma original es la misma palabra para las ascuas o los carbones de fuego sobre los cuales cocinó Jesucristo el pan que le fue a servir a Elías cuando Elías más lo necesitaba. Amén. ¿Dónde está esto? Dibujemos de esta manera el trono de Salomón o el trono del Señor. Simplemente hagamos una cosa así. ¿Dónde están estos carbones? Dice su interior recamado. La palabra recamado significa pavimentado, con pavimentos cuadrangulares. Significa carbones encendidos, carbones de fuego, carbones ardientes. Es la misma palabra que se usa en Primera de Reyes capítulo 19. Así es que el interior de este trono en el que se sienta el Señor, el interior de este trono en el que va a venir el Señor a recoger a su novia cuando sea el momento de las bodas del Cordero. El interior de su trono no es otra cosa más que carbones encendidos, carbones de amor. Porque dice, su interior está pavimentado con carbones de amor para las doncellas de Jerusalén. Ya los perdí o todavía están conmigo. Para la mayoría son lecciones muy antiguas estas. Amén. ¿Entendemos que el interior del trono de Dios está lleno de amor? ¿Entendemos que está lleno de carbones encendidos? ¿Entendemos que es amor por todo el mundo? ¿Se acuerdan de las doncellas de Jerusalén? Un día la amada les dijo, por favor, ayúdenme, se me perdió mi amado, ayúdenme a buscarlo porque no puedo vivir sin él. ¿Y qué le respondieron? Ay, tan loquita tú. ¿Qué es tu amado más que cualquier otro amado que así nos conjuras? O sea, ¿cuál es la cosa? ¿Verdad? Como a veces le dicen en casa, a veces al creyente, ¿verdad? Le dicen, ya vas otra vez a la iglesia, pero ¿qué tanto haces en la iglesia? ¿Ya te vas a ir otra vez a orar? ¿Por qué no mejor te ocupas en algo productivo? ¿Ha oído usted eso? Amén. ¿Sí?
Bueno, así eran las doncellas de Jerusalén. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Pero aquí dice que su trono está pavimentado con amor por ellas también, por los indiferentes. Amén. Por aquellos que no sienten lo mismo que la amada del Señor Jesucristo siente por su amado. Él nos ama a todos por igual. Y ese amor está representado en su trono por medio de este pavimento que describe Cantares que había en su trono. No me creen. Vámonos entonces a Cantares capítulo 8, versículo 6. Cantares 8, verso 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el sepulcro los celos, sus o carbones es la misma palabra, sus brasas de fuego, fuerte llama, las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Quien no ha sido tocado por uno de estos carbones no entiende. No entiende lo que el toque de uno de estos carbones de amor enciende en uno. Y no entienden las elecciones que uno empieza a hacer después de haber comido un pan cocido sobre las ascuas. Un pan de amor. ¿Saben qué hace este pan de amor? A Elías lo levantó por dentro y por fuera y caminó 40 días y 40 noches. ¿Qué produce eso? El amor de Dios, el amor que hay en su trono, en su soberanía, en su presencia, el amor en el que estos panes son preparados para que cuando nosotros necesitamos comer uno de estos panes, miren, una palabra, un principio espiritual, un versículo, algo que alguien dice, si uno tiene hambre y sed y necesidad, uno va a estar esperando, Señor, un pan, Señor, amén, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, un pan para saciar mi hambre, amén. Y viene el Señor y nos da un versículo, nos da un principio, escuchamos una prédica, algo, ahí está el pan que necesitamos, amén. Y es lo que quiero enfatizar hoy, sabemos dónde buscar el pan. ¿Dónde está el pan? Está en el lugar santo, está en el santuario, el mismo lugar donde oramos, el lugar donde estudiamos la Biblia. Allí está el pan y empezamos a esperar por ese pan. ¿Por qué? Un principio de la palabra de Dios puede levantarnos hasta arriba y enderezarnos, como estos panes levantaron hasta arriba a Elías, porque son preparados no por el amor de Dios, en el amor de Dios. El fuego del amor de Dios viene allí. Allí está el fuego del amor de Dios. En ese pan que Dios nos da a comer de su palabra. Con razón, el Señor nos sacia. Nos sentimos otra vez tan enamorados del Señor Jesucristo. Y eso es suficiente para levantarnos y hacernos caminar y llegar a donde tenemos que llegar. Amén. Son panes de amor. No les voy a dar todo el estudio, pero estos mismos son los carbones que encontró Ezequiel adentro de los querubines. Y agarró uno de esos carbones y el Señor le dijo, toma esos carbones y espárcelos sobre Jerusalén. Y trajeron juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Son los mismos carbones. Al principio lo hemos estado tocando indirectamente los días miércoles. Amén. Pero ¿por qué corrige un padre a su hijo? ¿Porque no lo ama? Al contrario, si no lo ama, entonces no lo corrige. Pero porque lo ama, lo corrige. Está viendo el beneficio. Amén, amén. Todo procede del amor con el que Dios ama a su creación. Y Dios no va a descansar hasta no arrancarle a la última criatura la confesión de que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ok, bueno, el hecho es que es de aquí que provino el pan que se comió Elías. Quiere decir que cada vez que comemos de la palabra de Dios, ¿por qué nos levantamos pues? ¿Por qué se levanta nuestro espíritu?
¿Por qué sentimos tanta gratitud y tanto amor? Porque estos panes son preparados con el fuego del amor de Dios. En la palabra de Dios. Allí va el fuego del amor de Dios en la palabra, en cada palabra. Amén, en cada palabra que Dios nos da. Bueno, hay más allí. Adivinen de dónde sacó el serafín el carbón de fuego con el que tocó los labios del profeta Isaías. Cuando Isaías dijo, ay de mí que soy muerto. ¿Sí? Porque mis ojos han visto al rey y yo tengo labios inmundos y vivo en medio de un pueblo con los labios inmundos. Y un serafín vino y tomó un carbón y tocó los labios de Isaías, lo tomó con unas tenazas y tocó los labios de Isaías. Amén. Son estos mismísimos carbones. O sea, de lo que les estoy hablando, podemos hablar horas. Está en la palabra de Dios, por eso sabemos de esto. Amén. En otras palabras, ¿qué purifica nuestros labios sino el amor de Dios? Padre, purifica mis labios. Dios lo va a hacer. Amén. Y después de purificar los labios de Isaías, el Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías ya llevaba 5 capítulos yendo. Y viene el Señor y le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? E Isaías le dice, yo iré, Señor. Dice, qué raro, ya llevaba 5 capítulos yendo. ¿Cuál era el problema? Sí, pero todavía no había sido tocado con este lado del amor de Dios. Y una cosa es ir por don y por llamamiento, y otra cosa es ir con un corazón, un espíritu, un alma llenos de amor, porque el fuego del amor de Dios acaba de tocarnos. Amén, amén. Bueno, ok, entonces, este pan debemos buscarlo. Dios tiene pan para nosotros, ¿sí? Pan fresco, por eso renovaban cada día de reposo el pan. La mesa la colocaron en el lugar santo del tabernáculo mosaico. Conocemos todos estos principios, la mayoría, pero quien no lo conoce y no ha leído de esto, en Éxodo capítulo 25, verso 23, tenemos la descripción de la mesa sobre la cual se colocaban los panes. Allí lo tienen, Éxodo 25, del verso 23 al 30. Y fue, por supuesto, de manera intencional que Dios le dijo a Moisés, allí en el lugar santo, quiero que pongas una mesa con 12 panes, para que la gente sepa cuando necesita comer del amor de Dios, comer de la palabra de Dios, fortalecerse con la verdad que ha sido vivificada por el amor de Dios. Amén. Sepa a dónde ir a buscar este pan. Muchas veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles, en vez de ir al santuario, y allí está el pan que necesitamos, el pan que nos va a fortalecer, el pan que nos va a levantar, en vez de hacer eso, damos 1000 vueltas en el mismo círculo, ¿verdad? A veces diciendo, pobrecito de mí, miren lo que me está pasando. O a veces pensando, no, yo lo voy a resolver, yo sé cómo. Y después de la vuelta número 45 entramos en razón y decimos, no, esto no está funcionando. ¿Ven lo que estoy diciendo? Ajá, hasta que se nos ocurre entrar al santuario. Ahora, cuando ya tenemos más experiencia con Dios, más tiempo de caminar con Dios, ya no damos tantas vueltas y nos vamos directo al santuario. Cuando estamos pasando por la situación que sea, nos vamos directo al santuario. De hecho, tarde o temprano vamos a vivir en el santuario sin necesidad de que hayan situaciones obligándonos a meternos al santuario. Vamos a vivir en el santuario. Y hay situaciones, hay cosas, lo que sea. Estamos en el lugar en donde está el pan. Solo esperemos por ese pan que Dios tiene para nosotros. Y allí es donde oramos, allí es donde buscamos al Señor, allí es donde estudiamos nuestra Biblia y necesitamos respuestas y empezamos a leer. Y realmente no nos dejó gran cosa lo que leímos. ¿Les ha pasado? Es la palabra de Dios, no estamos menospreciando la palabra de Dios, pero pasa. Leemos y de alguna manera todavía no hemos encontrado nuestro pan. Amén. Pero no se desanime, siga leyendo su Biblia, siga orando, siga buscando al Señor.
A lo mejor es allí que Dios le va a dar el pan que necesita. A lo mejor es a través de alguien que Dios le va a dar el pan que necesita. Amén. A veces uno abre un libro escrito por alguien más y ahí está el pan que uno necesitaba. Oye uno una enseñanza que alguien más dio y allí en algo que se dijo está el pan que uno necesitaba. Amén. Pero es en el santuario, es permaneciendo en el santuario que vamos a encontrar todo el pan que necesitamos para llegar a donde queremos llegar. Antes de poder ministrar en la mesa con los panes, los sacerdotes por supuesto tenían que quemar el incienso en el altar de oro que estaba en el mismo lugar, en el mismo recinto, en el lugar santo. Así es que orar y estudiar tienen que ir de la mano. Ore estudiando, estudie orando, pero haga las dos cosas juntas. Y va a ver cómo la palabra de Dios empieza a cobrar vida, empieza a volverse algo vivo para usted. Y estas porciones se vuelven tan reales, tan prácticas, tan del momento para nosotros. Amén. Nos comemos nuestro pan y eso nos levanta con un nuevo amor por el Señor, un nuevo deseo por el Señor. Amén. Yo sé que aquí tenemos gente que vive en el lugar santo, pero al final de cuentas no sé si es la mayoría o la minoría, porque en pláticas casuales muchas veces sale, ¿verdad? Y estás orando, fíjate que no. A veces me dicen, o estás estudiando tu Biblia, a veces me dicen, no, en eso te voy a quedar mal. Y les digo, a mí no me están quedando mal, a mí qué me importa si están leyendo su Biblia o no están leyendo su Biblia. Y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Así se debe haber sentido Elías cuando se comió ese pan. Así se sintió Jeremías cuando comió la palabra. Es a él, creo yo, al que se la dieron en forma de un rollo. ¿Se acuerdan? Creo que a Ezequiel también se la presentaron en forma de un rollo y Dios le dijo, toma y come. Come. Amén. La palabra de Dios se come. ¿Sí? Y qué bien sabe. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Para averiguar de qué está hablando hay que comer. Hay que comer. Amén. Pero ese pan está en el lugar santo, en el santuario. Les decía que muchas veces la respuesta que escuchamos es no estoy orando, no estoy estudiando mi Biblia. En otras palabras, no estamos viviendo en el santuario, no estamos permaneciendo en el santuario. Y por eso muchas veces lidiamos con situaciones que si viviéramos en el santuario, las estaríamos evitando. La semana pasada les hablé de Jezabel. Ese espíritu está afuera del santuario, pero está en el atrio también. ¿Sí? En el atrio todavía encontramos nosotros espíritus y una serie de batallas y de cosas que ya en el santuario ya no se encuentran. Allí el truco es otro, ¿verdad? El diablo siempre va a tratar de ver cómo nos aparta, cómo nos aleja de la oración y de la palabra. Amén. Pero el lugar seguro para nosotros es el lugar de la oración y del estudio de la palabra, el santuario. Muchas personas reducen su experiencia cristiana a ir a la iglesia. Bueno, por algo se comienza, por supuesto. ¿Y qué necesario es? Por eso dice, no dejando de congregarnos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Nos necesitamos los unos a los otros y necesitamos lo que el Señor hace en este lugar. Amén. Pero realmente no crecemos por ir a la iglesia, crecemos por ir al lugar de la oración. Crecemos por ir al lugar santo, a nuestro aposento, a buscar a Dios en lo privado, en lo personal. Agarre lo que aprendió en la iglesia y llévelo a su cuarto de oración y medite en eso y diga, a ver, esto no lo entendí, a ver cómo está la cosa. Abra su Biblia, llene su cuarto de oración con concordancias, con diccionarios bíblicos, todo lo que necesite y allí busque al Señor. Amén. ¿Sí? Mucha gente dice, yo estoy seguro y estoy libre de batallas y libre de situaciones porque estoy yendo a la iglesia. Y también he oído de personas que dicen, pero si yo voy a la iglesia, ¿por qué me pasó esto?
Pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Igual nos pueden atropellar si salimos de aquí y no volteamos a ver. ¿Me explico? No es eso. Pero ¿dónde está el permanecer en el santuario? El vivir en el lugar santo. El vivir en el lugar de la oración y del estudio y de la meditación de la palabra de Dios. Amén. Miren, lo primero que descubrimos, si entramos al santuario, ¿se acuerdan que el tabernáculo tenía 4 cubiertas? Tenía 4 capas con las que cubrían el lugar santo y el lugar santísimo. La de hasta arriba era la más humilde, la más simple y la más fea. Y eso sí llamaba la atención, ¿verdad? Me recuerda esta cita en Isaías cuando habla de Cristo siendo crucificado y dice: le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Y la humildad de Cristo no es atractiva para la mente carnal. Por eso el tabernáculo, la cubierta de afuera era la cubierta de piel de tejón, era una cosa gris, peluda y fea. Pero la cubierta que se veía, si uno entraba al santuario y uno veía para arriba, era una que había sido tejida con hilos de color blanco, azul, púrpura y rojo, y tenía figuras de querubines. Entonces la gente que estaba dentro del santuario veía las tablas de madera de acacia cubiertas de oro, ni siquiera veía la madera, solo veía el oro, y veía la cubierta de querubines. ¿Saben por qué lo hizo Dios así? Porque una vez nos metemos al lugar santo y estamos amparados bajo la sombra de las alas de Dios. Amén. Solo nos metemos al lugar santo y tenemos a los ejércitos celestiales, angelicales, amén, ¿sí? Pendientes de nosotros y listos para ayudarnos en cualquiera que sea la situación. Amén. Allí en el lugar santo, allí no se encuentran las batallas que se encuentran afuera. Además, en el lugar santo, si hubiera batalla, encontramos la sabiduría que necesitamos para enfrentarla. Eso no se encuentra en el atrio. ¿Ven lo que estoy tratando de hacer? Amén. Mi carga el día de hoy, teníamos que llegar a esto tarde o temprano, es que tarde o temprano, más temprano que tarde, uno se da cuenta que mucha gente no vive en el santuario. ¿Sí? A veces nos enredamos horrible. ¿Estás orando? No. ¿Estás leyendo tu Biblia? No. ¿Qué te está pasando? Esto y esto y esto. Uno dice, pues eso no debería estar pasando, ¿verdad? Amén. Pero el secreto es vivir en el lugar santo. En el lugar santo la luz del candelero empieza a alumbrarnos. Y a través de la luz de la palabra que estamos estudiando podemos empezar a ver áreas de nuestra vida que de otra manera no miraríamos. Si estamos en el atrio, todos los demás tienen la culpa. Mi esposa tiene la culpa. Mi esposo tiene la culpa. Mis padres tienen la culpa. ¿Sí? Pero cuando entramos al lugar santo, la luz de la palabra empieza a meterse más profundo y empezamos a darnos cuenta que nosotros también tenemos culpa. Amén. Y empieza el Señor a trabajar con nosotros. Nos vamos a orar, a buscar al Señor, a confesar lo que debamos. Empezamos a ver lo que no habíamos visto antes. Amén. Empezamos a tener una experiencia con la verdad, con la palabra de Dios. Allí ya empezamos a comernos nuestro pan. Ese pan empieza a llenarnos del amor que está en el fuego con el que ese pan es preparado. Gracias. Amén. Y aquí Jeremías se comió el pan y dice: tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Y de repente, donde no había gozo, empezamos a tener una experiencia con la palabra. Efectivamente vemos cómo la palabra nos está ayudando. Amén. Y empezamos a llenarnos de gozo y de alegría en el corazón. Cuando salimos de ahí, ya no salimos a seguir con los mismos pleitos de siempre. Salimos radiantes. Y la gente dice: ¿y ahora qué te pasó? Y empezamos a hablar diferente y a razonar diferente. Así empiezan a cesar los conflictos. Amén. ¿O no? ¿Verdad que sí? Y dice
Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. ¿Se acuerdan que les conté que esa palabra, carbones o ascuas o o recamados, en la definición hebrea se refiere a pavimentos cuadrados? Jeremías se comió la palabra de Dios, fue gozo y alegría para su corazón. ¿Por qué? Dice, porque tu nombre fue invocado sobre mí. Tuvo una experiencia con el nombre, con la naturaleza de Dios cuando se comió ese pan. Amén. Por eso eran cuadrados. ¿Se acuerdan? Eso representa el nombre del Señor, que se escribe con 4 letras. YHWH. Amén. ¿Sí? Empezamos a comer del pan de la palabra y sentimos un amor por el nombre del Señor. Su nombre o su naturaleza, su carácter empieza a ser revelado a nosotros. Amén. ¿Cuántas cosas empiezan a suceder cuando empezamos a comer el pan de la palabra? Pero, aquí venimos y comemos el pan. No estoy diciendo que no, pero no es lo mismo el pan que comemos aquí que el pan que nos comemos en nuestra búsqueda personal, privada, cuando estamos orando a solas en nuestra casa. Amén, amén. ¿Les está haciendo sentido? Sí, ok, es allí donde debemos vivir. Ya ven cómo Elías era Elías, pero miren, Jezabel es poderosa, pues, ¿verdad? Y no hemos salido totalmente de Jezabel, así es que no cante victoria. Pero cuando uno vive en el lugar santo, el pan va a estar allí para fortalecernos. El pan va a estar allí para levantarnos. Amén. Vámonos al Salmo 27. No, esto se los di la semana pasada. Pero bueno, recordemos esto de la semana pasada. Salmo 27, verso 4. Versos 4 y 5. Este se los di el domingo anterior. Salmo 27, versos 4 y 5. Si quieren, se los voy a ir apuntando aquí. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Miren, lo mismo pasa con el pan. El Señor tiene pan para nosotros, pero tenemos que saber dónde se encuentra. Se encuentra en el lugar santo. Amén. Entonces tenemos que ir al lugar santo. Ahí va a estar el pan. Tenemos que ir al cuarto de oración. Tenemos que buscar al Señor. Allí vamos a encontrar el pan. Pero hoy en la mañana lo busqué y ahí no había pan. Usted siga buscándolo porque el pan sigue ahí, no se ha ido a ningún lado. En el proceso de buscar el pan, Dios trabaja tantas cosas en nosotros. Número 1, nuestra impaciencia y nuestra falta de gratitud. Amén. Y nuestra arrogancia. Yo tengo la respuesta. Yo sé dónde está. No, el Señor nos va a hacer no encontrarla hasta que descendamos en la humildad de Cristo y el pan va a estar allí. Ok, Salmo 27, versos 4 y 5. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Cualquier cosa que le pida usted a Dios, búsquela, pídasela y procúrela. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Verso 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Miren todo lo que pasa cuando uno se mete al santuario, cuando uno se mete a orar y a estudiar su Biblia. Ven todo lo que pasa. Uno sale de allí con la victoria, uno sale de allí transformado, uno sale de allí viendo lo que antes no veía. Amén. Y los primeros que van a agradecer que nos metamos al santuario son los miembros de nuestra familia, porque es allí donde comienzan los verdaderos cambios. Amén. Ok. Miren, por ejemplo, Salmo 61. Salmo 61,
verso, digamos, del 1 al 4. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Me siento igual que Elías, entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a ir al cuarto de oración y voy a clamar a Dios. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. No está hablando del atrio, está hablando del lugar santo, del santuario. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Se siente como se siente, corra al cuarto de oración, corra al santuario. Lo primero que va a recordar es que ahí están las alas de los querubines para cubrirlo, para guardarlo, para protegerlo. Amén. Ok, muy bien. Salmo 63. Del verso 1 al 4 dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Miren, en el verso 6 dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Noten qué interesante. El salmista se encuentra en tierra seca y árida, está atravesando por un desierto, y uno allí no siente a Dios igual. Pero en el otro lado de la balanza está en un desierto, pero está en el santuario buscando al Señor. O sea, el Señor sigue siendo su refugio. Amén. Tarde o temprano volvemos a sentirlo igual o más cuando Él nos toca con uno de esos carbones de amor que hay en su trono. Amén. Amén. Ok. Salmo 68. Verso 24, ese es todo el que necesitamos aquí. A veces nos sentimos perdidos, desorientados, desubicados. Créame, no importa cuántos años tiene de caminar con Dios, hay momentos en donde Dios nos pasa por esa clase de experiencias. Yo a veces me he sentido desubicado y puedo predicarle sin notas todo lo que quiera de toda la palabra que por la gracia de Dios he guardado en mi corazón. Pero aún así a veces uno se siente desubicado. Dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Cuando estamos en el santuario, ¿saben qué va a pasar? Comemos uno de esos panes de amor que Dios nos sirve. Y el Señor nos abre los ojos y vemos inmediatamente el camino y decimos: ya me ubicaste, gracias Señor. Ya sé dónde estoy, ya sé para dónde voy. Amén. Y vemos su camino, vemos el camino. ¿Sí? Ok, si han tenido la experiencia, saben de qué estoy hablando. Si no han tenido la experiencia de todo esto que estoy describiendo, vayan y procúrenla, búsquenla. Mi vida realmente empezó a ser transformada cuando aprendí a ir a mi cuarto de oración, a orar y a buscar a Dios en su palabra. De hecho, hubo una época en mi vida que era más emocionante ir a mi búsqueda privada en casa con el Señor que ir a la iglesia. Y no estoy de ninguna manera quitándole a la iglesia lo que la iglesia es, pero me estoy abriendo con ustedes. Amén. Entonces, aún reuniones de oración eran tan emocionantes, nuestras reuniones siguen siéndolo. Pero me acuerdo una época en la que yo regresaba a mi casa de las reuniones de oración y decía: ok, aquello fue público, ahora me toca a mí. Y me iba a encerrar a seguir a orar porque yo lo necesito. Amén. El cuarto de oración. No hay manera de enfatizar lo suficiente el cuarto de oración. Y de estudio y de búsqueda personal, de búsqueda privada. Es allí donde el Señor nos
alimenta con un pan lleno de su amor ardiente. Es allí donde nos es revelado su nombre, su naturaleza. Es allí donde el Señor nos reubica y decimos: ya vi otra vez el camino, ya sé dónde estoy y hacia dónde voy. Amén. Es allí donde nos sentimos seguros. Es allí donde el Señor nos guarda, en el cuarto de oración. Qué importante el cuarto de oración. Amén. Mire Salmo 73. Este es clásico. Hemos predicado el Salmo 73, yo no sé, 100 veces tal vez. En el Salmo 73, el salmista aquí está, diríamos, acá los chapines diríamos algo así como está quitándose la vida por un asunto. Está viendo cómo prosperan los impíos, los que no buscan a Dios. Y dice: y yo que sí busco a Dios, y miren lo que me pasa, y miren cómo me va. ¿Alguna vez ha lloriqueado usted así? Ajá, sí. Entonces dice, hasta en el verso 13 dice, verso 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y se supone que el espiritual soy yo y el que busca a Dios. Y dice: si dijera, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Tarde o temprano entró en razón y dijo: ¿qué estoy haciendo? Perdiendo tiempo y energía. Estoy razonando mal. ¿Saben qué hizo? Agarró su Biblia, su concordancia y sus diccionarios bíblicos y su comentario bíblico de Matthew Henry y todo lo que tenía, y se fue a meter al cuarto de oración. Y se fue a hacer negocios con Dios. Porque razonó y dijo: no. Esta estrategia no me está llevando a ningún lado. Mejor me voy a orar. Mejor me voy a buscar respuestas en mi Biblia. Y se fue a meter al cuarto de oración. Verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Ahí se le abrió el entendimiento. Amén. Y entonces, ese es el verso 17. Y entonces miren todas sus conclusiones maravillosas que sacó. Versículo 23. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y ahora tenía un punto de comparación y dijo: los impíos tienen todo lo que el mundo puede ofrecer y todo lo que la carne puede desear. Pero pensó, después de haber orado, pensó: pero yo te tengo a ti. Amén. Los otros pues la pasarán muy bien, unos que 40 años, 50 años, 60 años. El otro la va a pasar bien por toda la eternidad. Alguien dirá: pero yo la quiero pasar bien aquí también. Mire, métase al santuario. Y ahí lo primero que se nos compone es esa mentalidad. Y lo segundo que Dios nos compone es creer que Dios no va a velar por nosotros y por nuestras necesidades. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ¿por qué nos hacemos tantas bolas? Porque es afuera del santuario que están las bolas. Adentro del santuario ya no hay bolas. Ahí ya solo hay pan cocido sobre las ascuas, que traen paz y reposo a nuestra vida por dentro y nos levanta por fuera para seguir adelante nuestra jornada en victoria. No importa cuántas Jezabeles y profetas falsos tengamos que encontrar en el camino. Amén, amén. Salmo 84. Salmo 84. Sí, este es precioso. Salmo 84, verso 1.
Aquí podemos leer, pues leamos todo, ¿verdad? Desde el 1 al 12. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y aquí solo está hablando de los atrios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Se acuerdan la versión en inglés de la historia de Elías? Dice, Elías fue fortalecido con ese pan y caminó 40 días y 40 noches. ¿Por qué tenemos en Dios nuestras fuerzas? Porque es de Él que estamos comiendo. Amén, todo lo que necesitamos para tener esa fuerza. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Una vez les conté que la Biblia del doctor Lamsa dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, también de bendiciones lo cubre el Maestro. El Maestro es el Señor Jesucristo y Él viene y nos instruye. Por eso cualquier valle de lágrimas lo cambia en fuentes. Señor, estamos llorando por algo, una situación, esto y lo otro. Nos vamos al lugar santo y adivinen qué, allí va a estar toda la instrucción, toda la sabiduría que necesitamos tener. Amén. Entonces todo valle de lágrimas es cambiado en fuentes porque el Maestro empieza a instruirnos a medida que comemos el pan de su palabra, buscando a Dios en oración. Amén. Dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Por qué van a ir de poder en poder? Porque no hay límite a estos panes. De hecho, en el santuario ponían 12, o sea, no es un pan, son un montón de panes. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Todas estas maravillosas conclusiones las obtuvo buscando a Dios en su casa, en su santuario. Amén. Nada puede sustituir el venir a la iglesia. Necesitamos esta dimensión, esta experiencia, la fuerza y la energía con la que todos alabamos al Señor. Amén. Necesitamos esto. Pero esto no sustituye el cuarto de oración. Por eso mucha gente dice, pero voy a la iglesia, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué sale esto mal? ¿Y por qué esto y lo otro? Es que probablemente están sustituyendo su relación privada con Dios con la acción de ir a la iglesia. Necesitamos los dos lados, pero hoy estamos enfatizando la búsqueda privada, la búsqueda secreta. Es allí donde Dios nos puede hablar al oído de otras maneras. Amén. Es allí donde comemos el pan que necesitamos para levantarnos. Es allí donde se nos abren los ojos. Es allí donde nos vemos a nosotros mismos. Es allí en donde Dios sana nuestra alma, levanta nuestro espíritu. Y miren, en el lugar santo es donde quemaban el incienso. ¿Se acuerdan que ese lugar no tenía puertas abiertas ni ventanas abiertas? Cuando quemaban el incienso, el sacerdote estaba ahí adentro para quemar el incienso. Cuando salía de ahí, ¿qué pasaba? O sea, todo el mundo sabía que había estado en el lugar santo quemando el incienso. Se le impregnaba en el pelo, en la ropa, en todo. Amén. Cuando salimos nosotros del lugar santo, hermanos, la gente lo nota, la gente sabe que hemos estado allí. Amén. Olemos diferente, nos oímos diferente, hablamos diferente. Y ¿saben qué? Allí es donde se empiezan a resolver los problemas en casa. Amén. O problemas en el trabajo. Es allí en el cuarto de oración. ¿Por qué si ahí no está mi jefe?
No, pero allí empieza usted a orar por su jefe. Entonces el primero que cambia de actitud es usted. Y eso ya hace que el jefe empiece a cambiar porque ve otra actitud en usted. Amén. O en casa cesan los pleitos, porque pues para que haya un pleito se requiere de dos. Pero si el otro ya no está participando del pleito, entonces perdió el chiste. ¿Qué chiste tiene? ¿Sí? Y eso hace que la otra persona diga, no, a lo mejor yo debería estar yendo al cuarto de oración también. Amén. Fin de los conflictos en el cuarto de oración. ¿Sí? No, nunca vamos a poder hablar suficiente de la necesidad de permanecer en el santuario, vivir en el santuario, buscar a Dios a solas. Pero no se trata de cuánto hablemos de eso, se trata de hacerlo. Hagámoslo. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que en él confía. Y eso lo hacemos buscándolo a solas en el cuarto de oración. Amén. Espero haber expuesto mi causa y haberle hecho justicia al Señor y al cuarto de oración. Démosle gloria al Señor. Gracias a Dios. Amén. Gracias al Señor. Muy bien, gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por sus caminos, por la manera como Él ha diseñado este camino para nosotros, por el pan que tiene para cada uno de nosotros, esperando en el lugar santo. Todo es que vayamos al lugar santo. Allí va a estar el pan. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, luego vamos a dar nuestras ofrendas, diezmos, a despedir el servicio. Y hoy tenemos a varias personas que se van a bautizar. Tenemos la piscina armada allá en la entrada contigua al vestíbulo. Así es que no se vayan corriendo. Si quieren participar, oremos todos juntos y participemos de este paso maravilloso que van a dar varias personas el día de hoy. Amén. En nuestro retiro de jóvenes bautizamos a varios jóvenes también. Ese es un gozo, una gloria tremenda. Muy bien, pongámonos en pie. Gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por ayudarnos a recordar cuán vitalmente importante es vivir, permanecer en tu santuario, en el lugar de la oración y del estudio de la palabra. Gracias por el pan que está esperando por nosotros allí. Gracias por ese pan maravilloso, ese pan de la proposición, ese pan de rostros. Gracias por ese pan cocido sobre las ascuas. Ese pan que ha sido producido por el fuego de tu amor por nosotros, el amor con el que nos amas. En el nombre de Jesús, Padre, Señor, atráenos, impúlsanos, llévanos al cuarto de oración y ayúdanos a vivir allí, a convertir ese lugar en el lugar más emocionante para nosotros en esta vida, Señor. Señor, queremos encontrarnos contigo. Necesitamos tener una experiencia más íntima contigo, Señor. Y sabemos que es allí donde la encontramos. Enséñanos a orar, enséñanos a buscarte en tu palabra. Ayúdanos a vencer la pereza, Señor Dios, o cualquiera que sea la razón por la que no llegamos nunca al cuarto de oración. Y Señor, tú llévanos, impúlsanos. Haznos no poder vivir, Señor, sin buscarte. En el nombre de Jesús. Tú produce el hambre y la sed que necesitamos tener. Que nos impulsen, nos lleven, nos obliguen a buscarte para poder encontrarte, Padre. Ayúdanos a ser personas de oración, hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que vivan en el santuario. Y gracias porque allí estamos seguros, amparados bajo la sombra de tus alas. Señor, allí estamos seguros. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a edificar, Señor, una vida de oración y de búsqueda privada, personal, contigo. Te lo pedimos. Y gracias por el pan que has preparado para nosotros en medio de cualquiera que sea la situación.
Allí hay pan para levantarnos por fuera, para levantarnos por dentro, para llenarnos de gozo, de alegría, de vida. Pero ayúdanos a buscar el pan en el lugar donde se encuentra el pan, que es el santuario, el lugar santo, el lugar de la oración, Padre. Gracias, gracias. Tú trabaja con nosotros en nuestros corazones, en nuestra voluntad. Y tú llévanos a tener esta experiencia maravillosa de encontrarte a ti, a solas, en lo privado, para nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre. Gracias, gracias por el cuarto de oración. Gracias por el santuario. Gracias por el lugar santo. Gracias. Y gracias por convidarnos, Señor, a vivir allí, Señor, en tu presencia. Te amamos, Padre. Gracias por este día, por tu espíritu, por tu palabra. Y te damos gracias también, Padre, por la obra maravillosa que vas a hacer en la vida de aquellos que van a ser bautizados el día de hoy, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos a todos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Démosle un aplauso al Señor.